Nadie de mi familia apareció en la apertura de mi panadería, ni mis propios hijos. Prefirieron asistir al cumpleaños del perro de mi cuñada. Justo cuando me disponía a cortar el pastel, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Yo sé la verdad que su familia oculta. A continuación comenzaron a llegarme llamadas perdidas, una tras otra hasta 21. Me quedé helada. El maestro de ceremonias gritó: «Señora, corte el pastel». Ya un joven con gorra de béisbol, el fotógrafo, me apuntaba con su cámara. La gente lo aplaudió y yo asentí como si todo estuviera bien. Tomé el cuchillo y me acerqué al pastel cubierto de fresas que había perfeccionado la noche anterior. Había soñado tantas veces con ver a mi familia reunida compartiendo la primera rebanada conmigo, riendo orgullosos de lo que había logrado. Pero en ese salón entre los vítores de extraños solo estaba yo. Coloqué el cuchillo sobre el pastel e intenté concentrarme. Entonces el celular volvió a vibrar en mi bolsillo. Me sobresalté, casi se me caste el cuchillo. La pantalla se encendió con un nuevo mensaje del mismo número. «Yo sé la verdad que su familia oculta». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué era lo que me estaban ocultando? No tuve tiempo de reflexionar porque las llamadas volvieron insistentes sin darme tregua. Era mi marido Ernesto y mis 2 hijos, Luis y Mariela. 21 llamadas seguidas como si de pronto recordaran que yo existía. Mis manos temblaban, el cuchillo se me resbalaba. Valentina, mi nieta, me miró con los ojos grandes, llenos de inquietud. «Abuela, ¿qué pasa?», me preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de responder, porque ni yo misma entendía por qué me llamaban, justo ahora después de haberme dejado sola semanas atrás. Me sentía como flotando. Cada mañana despertaba con el primer rayo de sol y me encerraba en la pequeña cocina, pegando unas a una las etiquetas en los frascos de mermelada de fresa que había cocinado con paciencia durante la madrugada. El aroma dulce de las fresas se mezclaba con el olor a pan recién horneado de las charolas de conchas que reposaban sobre la mesa. No eran simples productos. Eran mi empeño, mi sueño de toda la vida desde que era niña, y observaba a mi madre amasar pan en aquella cocina humilde del rancho. Siempre imaginé que un día tendría mi propia panadería, un sitio donde toda mi familia se reuniría orgullosa de mí. Me senté a la mesa con un paquete de hojas gruesas color marfil, que había elegido con tanto cuidado en el mercado. Eran suaves, finas, casi como seda. Con mi pluma de tinta negra redacté cada invitación con calma, como si estuviera trazando mi propio destino. Les invito cordialmente a la inauguración de la panadería Amanecer Dulce. Cerré cada sobre con un sello de cera color rosa, viendo cómo cada gota endurecía como un pequeño rayo de esperanza. Imaginaba a mi familia recibiendo esas invitaciones sonriendo, prometiendo acompañarme en ese gran día. Soñé con ese momento tantas veces que lo sentía vivo en mi memoria. Esa misma noche dejé la primera invitación sobre la mesa del comedor, justo frente a Ernesto. Él estaba allí masticando lentamente el bistec que le había preparado con los ojos hundidos en el periódico. «Acuérdate de venir ese día a la inauguración», le dije, intentando sonar tranquila, aunque por dentro temblaba como una niña que espera un reconocimiento. Ernesto levantó la mirada hacia la tarjeta y apenas asintió sin una palabra. Ese gesto fue como un alfiler clavándose en mi pecho. Quise escuchar algo, lo que fuera, que estaba orgulloso que no faltaría. Pero simplemente pasó la página del periódico como si mi panadería, mi sueño, no significara nada. Me tragué la desilusión y me repetí que solo estaba ocupado, que claro estaría allí. Solo que nunca supo demostrarlo. Justo entonces Regina, mi nuera, entró en la casa con un frasco de chiles en vinagre
el antojo favorito de Ernesto. Traía esa sonrisa dulce que siempre llevaba puesta. Dejó el frasco sobre la mesa. Le traje esto a papá. Mamá dijo con una voz suave como un susurro, mientras sus ojos se detenían en la invitación frente a Sir Ernesto. Luego me miró con esa misma sonrisa. ¿Ya empezó a repartir las invitaciones, mamá? Déjeme llevarme unas cuantas para no molestarla esta noche. También veo a Mariela seguido, se las paso de una vez. Sentí alivio. Regina siempre parecía tener el don de hacer todo más sencillo, más ligero. Gracias, Regina, le dije entregándole el montón de invitaciones. Confiaba en que lo haría bien, que se aseguraría de que todos las recibieran y entendieran lo mucho que significaba para mí ese día. Pasaron varios días y no tuve respuesta de ninguno. Ni un mensaje ni una llamada. Me senté en la cocina viendo enfriarse lentamente las charolas de pan de prueba con el pecho pesado. Tomé el teléfono y escribí a Luis, mi hijo mayor. En 3 semanas inauguro la panadería. Acuérdate de venir. Esperé. La pantalla se iluminó. Vi la palomita azul de leído, pero no llegó respuesta. Me dije a mí misma que Luis estaba ocupado, que trabajaba jornadas largas en la fábrica y no tendría tiempo de contestar. Pero esa palomita era un rechazo mudo, como si estuviera pidiendo algo que no merecía. Decidí llamar a Mariela, mi hija menor. Siempre pensé que con ella tenía un vínculo más cercano. Solíamos desvelarnos platicando de sueños de la vida. Cuando mencioné la panadería, su voz al otro lado fue fría, casi burlona. Hasta ahora se acordó de invitarme, mamá. Sentí que me helaba entera como si me hubieran abofeteado. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté con la voz quebrada. Mariela soltó una risita seca y respondió rápido. Ya estoy ocupada, mamá. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono pegado al oído escuchando el tono largo vacío. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué hice mal? Reviví recuerdos buscando si alguna vez la lastimé sin saberlo. Solo encontré un vacío punzante. Decidí llevar yo misma la invitación a mi hermana Teresa. Ella siempre había sido la ruidosa, la alegre, la que hacía reír a todos. Imaginé que estaría feliz por mí, que me abrazaría, que celebraríamos juntas como antes. Cuando llegué a su casa no estaba. Solo estaba Princesa, su perrita mimada, ladrándome sin parar. Días después me crucé con Teresa en el mercado entre el bullicio y los puestos llenos de fruta fresca. Corrió hacia mí sonriente y me tomó del brazo. Lola, voy a hacerle la fiesta de cumpleaños a Princesa. Va a estar increíble, Regina organizó todo, es buenísima para eso. Abrí la boca lista para hablarle de la inauguración, pero ya se había girado corriendo hacia un vendedor que la llamaba. Esa noche en la cocina puse la mesa con cuidado. El olor del estofado picante llenaba el cuarto pequeño. Coloqué un plato frente a Ernesto y reuní valor para recordarle una vez más. Acuérdate de la inauguración de la panadería, dije en voz baja con el corazón encogido. Necesito que estés conmigo. Ernesto, con la copa de vino tinto en la mano, miraba al vacío. Bebió un sorbo y asintió sin una palabra. Me quedé quieta con el cucharón apretado en la mano esperando, aunque fuera una palabra, un simple sí. Pero no llegó nada. Siguió comiendo como si mi sueño, el de toda una vida, no valiera su atención. Me giré fingiendo limpiar la mesa para ocultar los ojos ardiendo. Y me repetí que estaba cansado, que quizá tenía demasiadas preocupaciones. Pero en el fondo lo presentía. Algo no estaba bien. Solo deseaba que me mirara de verdad, que viera cuánto significaba para mí ese día. A la mañana siguiente, decidí llamar a Luis.
Me senté en el sillón viejo de la sala con la vista fija en la foto familiar colgada en la pared, todos sonriendo radiantes. Era el día de la boda de Luis. Marqué su número. El corazón me latía fuerte esperando que mi hijo compartiera mi ilusión. Luis, soy mamá. Empecé intentando sonar alegre. ¿Te acuerdas del martes? La voz de Luis llegó apresurada con ruidos de papeles de fondo, cortando mis palabras. Mamá, estoy en una junta. Te llamo más tarde. Y colgó antes de que pudiera contestar. Me quedé allí con el teléfono aún en la mano, esperando 1 hora. 2. Todo el día pasó sin que me devolviera la llamada. Miré la pantalla del celular con el corazón encogido, sintiendo como si me lo aplastaran. Mi hijo, aquel al que cuidé noches enteras de fiebre, al que animé cuando perdió su primer trabajo. Ahora ni siquiera parecía importarle cómo me sentía yo. Me pregunté si de verdad seguía siendo importante para él. No me rendí. Empaqué unas donas de prueba, las mejores que había hecho, y fui hasta la casa de Mariela. Ella siempre había sido mi refugio, la que se sentaba conmigo a contarme sus sueños más grandes. Pensé que entendería lo mucho que deseaba compartir esta alegría. Toqué la puerta. Mariela abrió con el cabello recogido en un moño alto, los ojos pegados a la pantalla del celular. «Te traje donas», le dije extendiéndole la bolsa. «Y acuérdate, el martes que viene inauguro la panadería. Ven conmigo». Sí, Mariela echó un vistazo rápido a la bolsa y sonrió con frialdad. Una sonrisa que me heló por dentro. Estoy con una entrega encima. «Lo vemos después», dijo con voz monótona, como si le pidiera algo sin valor. Me quedé allí con la bolsa pesada entre las manos, queriendo preguntarle por qué me trataba con tanta indiferencia. Pero las palabras se me atoraron. «Está bien. Si estás ocupada, trata de hacerte un espacio», fue lo único que logré decir antes de darme la vuelta con los pies pesados como plomo. Dentro de mí, una pequeña grieta acababa de abrirse, y temía que se extendiera rompiendo lo poco que quedaba de mi familia. En la comida familiar del fin de semana, todos alrededor de la mesa, un encuentro raro que quería aprovechar. Para recordarles con alegría lo de la inauguración, respiré hondo. Sonreí y comencé. «El martes que viene es la apertura de mi panadería. Quiero verlos a todos ahí». Apenas terminé. Regina, sentada junto a Luis, intervino con un tono suave pero filoso como cuchillo. «Es solo una panadería pequeña. No hace falta tanto alboroto». Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado delante de todos. Las miradas en la mesa se clavaron en mí, pero nadie dijo nada. Miré a Regina esperando una aclaración, pero ella soltó una carcajada y agitó la mano frente a mí. «Es broma, suegra. Usted siempre exagera todo y arruina la diversión». Esa sonrisa no escondió la frialdad de sus ojos. Vi a Valentina, mi nieta, sentada junto a su madre. Levantó la mirada hacia Regina y luego la bajó al plato, apretando la cuchara con fuerza. Yo quise hablar, pero la garganta se me cerró. Solo asentí, fingiendo que no pasaba nada, aunque por dentro sentí que me estaban echando fuera de mi propia familia. Unos días después, en el mercado, con una bolsa de frijol negro en la mano, seguía rumiando las palabras de Regina. De pronto apareció Teresa con su voz alegre de siempre. Lola me llamó corriendo a tomarme del brazo. «El cumpleaños de Princesa ya viene. ¿Verdad que te lo había dicho Regina? Me sugirió que lo hagamos el martes que viene. No faltes. Ya está todo listo. Van a venir Luis, Mariela y también Ernesto». Me quedé petrificada. La bolsa casi se me cayó de las manos. El martes que viene era justamente el día de la inauguración de mi panadería. Miré a mi hermana buscando palabras, pero mi mente estaba en blanco. Ella no lo sabía. No podía saberlo porque yo aún no había tenido tiempo de contárselo. ¿Pero por qué?
¿Por qué justo ese día? ¿Y por qué Regina eligió precisamente esa fecha? Miré hacia el puesto de al lado y vi a doña Rosa, mi amiga, escogiendo jitomates. Sus ojos se cruzaron con los míos llenos de preocupación. Teresa seguía y hablando emocionada. Regina es buenísima. Hasta prometió hacerle un pastel a Princesa. De verdad eres afortunada de tener una nuera así. Forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro sentía un dolor que me atravesaba. Saludé rápido, tomé mis bolsas y me marché con pasos pesados, como si arrastrara los pies por un camino de lodo. De regreso a casa, mi cabeza era un torbellino. ¿Por qué toda mi familia era tan indiferente? ¿Por qué Regina decía y hacía esas cosas? Y sobre todo, ¿por qué justo cuando más los necesitaba, elegían celebrar el cumpleaños de un perro en lugar de acompañarme? Entré a la casa, dejé la bolsa de frijoles sobre la mesa y me senté frente a la invitación que le había entregado primero a Ernesto. Ahora estaba tirada en un rincón. Había mandado esas invitaciones a todos, a quienes amaba con todo mi corazón, pero parecía que se habían perdido en el vacío. Me dolía no solo su indiferencia, sino también empezar a dudar de mí misma. Había hecho algo mal como madre, como hermana. ¿Mi sueño de verdad no valía lo suficiente para ellos? Me cubrí el rostro para contener las lágrimas, pero igual cayeron empapando las mangas de mi blusa. El día de la inauguración de Amanecer Dulce, me levanté cuando aún estaba oscuro. Me planté frente al espejo. Me puse el vestido de flores azules que había elegido un mes antes. Cada pliegue de la tela parecía intentar borrar el peso que sentía en el pecho. Me até el delantal bordado con el nombre Amanecer Dulce, el nombre que había nacido en una noche de insomnio, cuando soñar con una panadería era lo único que mantenía viva mi esperanza en medio del cansancio. Me miré en el espejo forzando una sonrisa, pero mis ojos no podían ocultar la tristeza. Hoy era mi día, el día en que soñaba ver a mi familia a mi lado, aplaudiendo orgullosa de mí. Pero en el fondo algo me decía que no todo saldría bien, y esa sensación era como una piedra aplastando mi pecho. Salí de casa justo cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo despejado y fresco. La panadería brillaba bajo la luz de la mañana. El letrero dorado parecía darme la bienvenida. Abrí la puerta y comencé a hornear la primera tanda de conchas. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con el del café caliente, listo para los clientes. Poco a poco comenzaron a llegar en grupos pequeños. Reían, comentaban lo bonito del lugar. «La dueña tiene buen gusto. Se ve tan acogedor», exclamó una joven mientras tomaba fotos del mostrador con su celular. Asentí agradecida. Sonreí, pero mis ojos volvían una y otra vez hacia la puerta, hacia el camino del pueblo. Me imaginaba a Ernesto, a Luis y a Mariela entrando sonriendo, abrazándome diciéndome que estaban orgullosos. Pero el camino seguía vacío. Solo pasaban autos desconocidos y las 3 sillas de madera que había colocado al frente con sus nombres grabados permanecían inmóviles y frías. Rosa llegó temprano como siempre, con esa presencia de hermana mayor que nunca falla. Llevaba una blusa blanca sencilla, el cabello en un moño alto y un canasto lleno de flores frescas. «Lola, tu panadería está preciosa», dijo con voz cálida, y enseguida se puso a ayudarme a acomodar las charolas en el mostrador. «No te preocupes, con que haya clientes ya es ganancia», me consoló como si pudiera leer la tristeza en mis ojos. Asentí intentando enfocarme en ordenar los panes, pero cuando Rosa miró las 3 sillas vacías junto al podio del listón inaugural, suspiró. No dijo nada más, pero en su mirada estaba la intención de abrazarme, de decirme que entendía mi dolor.
Yo me giré fingiendo revisar los frascos de mermelada para ocultar mis ojos ardiendo. Rosa estaba ahí, y gracias a eso, no me sentía completamente sola. Pero su compañía también hacía más evidente lo otro, la ausencia de mi propia familia, de aquellos a quienes más quería, y que no estaban. La multitud crecía a cada minuto. Las voces y las risas llenaban el aire. Un grupo de jóvenes no mayores de 20 y tantos gritó: «Señora, déjenos tomarse una foto para el check-in». Me llevaron frente al letrero, levantaron sus teléfonos y sonrieron radiantes. Yo me quedé en medio de ellos intentando fingir alegría, pero sentía el corazón encogido. Miré hacia la cámara y en el reflejo de la vitrina vi a una mujer de más de 60 años en la panadería de sus sueños, pero sin ninguno de los suyos a su lado. «Sonría más, señora», exclamó una muchacha. Lo intenté, de verdad lo intenté, pero aquella sonrisa me supo amarga. Quería gritar que no estaba bien, que dolía, pero solo asentí. Dejé que tomaran la foto, dejé que se divirtieran. Al final el cliente siempre es lo primero. Entonces, entre la gente, una figura pequeña se abrió paso con un ramito de margaritas blancas entre sus brazos. Valentina, mi nieta, llevaba una gorra que casi le tapaba el cabello. Corrió hacia mí, su voz clara entre el bullicio. «Qué bueno que alcancé a llegar. Felicidades por la inauguración, abuela». Estuve a punto de romperme. Me lancé a Poise, a abrazarla con todas mis fuerzas. Valentina, con apenas 13 años, había venido sola justo cuando ninguno de los demás aparecía. «Gracias, mi amor. Muchas gracias», susurré con la voz entrecortada. El ramito en sus manos estaba algo maltratado, como si hubiera corrido para no llegar tarde. La miré a los ojos y sin pensar solté: «¿Dónde está tu papá? Tu mamá, tu abuelo, tu tía Mariela». Valentina solo sonrió con incomodidad, apretando los labios, como si prefiriera no contestar. No pude insistir porque desde la casa de Teresa, a unas cuadras, comenzó a retumbar la música a todo volumen. Ese sonido me atravesó como una cuchillada, recordándome que mi familia estaba allá, celebrando el cumpleaños de la perrita princesa, mientras yo estaba aquí sola, rodeada de desconocidos. Rosa recorría la panadería por mí, saludando a los clientes, ofreciendo agua a los que esperaban su pastel. Lo hacía con esa suavidad suya, como si quisiera protegerme de las miradas curiosas. Cuando la algarabía bajó un poco, Rosa se acercó con unas tijeras brillantes en la mano. «Felicidades por la apertura, Lola. Ahora sí, la protagonista. A cortar el listón», dijo con entusiasmo. Miré a Valentina, que dejó escapar un suspiro, aliviada de que yo no pudiera seguir haciéndole preguntas. Negué con la cabeza, intentando apartar las ideas que me golpeaban. Ese era mi día. No podía permitir que el dolor lo arruinara. Tomé las tijeras, subí al pequeño estrado y con las manos temblorosas corté la cinta roja. Los cañones de confeti estallaron. La multitud aplaudió con fuerza. Vi rostros desconocidos, sonrisas sinceras. Pero ninguno de los que más anhelaba ver estaba ahí. Rosa me dio una palmada en el hombro y dijo con voz cálida: «Todavía nos tienes a nosotras. No estés triste». Le devolví una sonrisa. Me agaché para abrazar a Valentina otra vez y sentí en su calor el único sostén en medio de la tormenta que llevaba dentro. «Gracias. Gracias, mi vida», murmuré conteniendo las lágrimas. Justo cuando me disponía a cortar el pastel cubierto de fresas, escuché un murmullo entre la multitud. «Seguramente su familia no la valora por eso». «Nadie vino», comentó una señora en voz baja a otra, cerca del mostrador. Aquellas palabras me atravesaron como una flecha directa al corazón.
Bajé la cabeza fingiendo revisar el betún aunque las manos me temblaban. Quise gritar que no era cierto, que mi familia me quería, que solo estaban ocupados. Pero no pude, porque en el fondo sabía que habían preferido el cumpleaños de un perro antes que el día en que por fin cumplía el sueño de toda mi vida. Ese murmullo fue como un balde de agua fría apagando la última chispa de esperanza que me quedaba. «Corte el pastel, doña», gritaron con alegría. Apreté con fuerza el cuchillo, obligándome a concentrarme en el pastel cubierto de fresas brillante bajo las luces. Frente a mí, la crema blanca y suave parecía burlarse de mi esfuerzo. Rosa, como siempre, como una hermana mayor que nunca falla, se acercó. Rosa colocó con suavidad el cuchillo en mi mano. Sus ojos llenos de aliento y ternura me dieron fuerzas. «Córtalo, Lola. Hoy es tu día», dijo con voz cálida, aunque no logró ocultar del todo cierta preocupación. Asentí forzando una sonrisa, pero las 3 sillas vacías con los nombres de mi familia me atravesaban como cuchillos directos al corazón. Vi a Rosa girar para atender algo en su teléfono. No le di importancia. Supuse que sería un mensaje personal, quizá de su hijo. No quise preguntar. No quería que mi mente se desviara más de lo que ya estaba. Valentina permanecía justo a mi lado, sujetando con delicadeza la orilla de mi blusa. «Ándele, corte. Yo le grabo un video», me dijo con su voz clara, aunque sus ojos brillaban como si escondieran algo. La miré y sentí un calorcito en el pecho. «Gracias, Valentina», susurré asintiendo hacia ella. La niña levantó el teléfono apuntando hacia mí con una sonrisa tan luminosa que parecía sostenerme en pie. Respiré hondo, apoyé el filo del cuchillo sobre la crema del pastel e intenté concentrarme en ese instante. Los flashes de los celulares de los clientes brillaban, las risas y las voces llenaban el aire. Pero dentro de mí, todo era un silencio denso, sofocante. De pronto el celular en el bolsillo de mi delantal vibró con fuerza, un sonido agudo que cortó la música de celebración. Me sobresalté. La mano me tembló. Saqué el teléfono a escondidas y miré la pantalla. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. «Claro. Sé la verdad que su familia oculta». Fruncí el ceño. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. ¿Qué verdad? ¿Quién enviaba eso? Miré alrededor buscando instintivamente al remitente entre la multitud, pero solo vi rostros ajenos, sonrisas despreocupadas. El cuchillo casi se me resbaló de la mano. El filo tambaleó peligrosamente sobre el pastel. «¿Pasa algo, doña?», preguntó una clienta cercana con un pañuelo rojo en la cabeza. Guardé el teléfono rápido. Negué con la cabeza e intenté sonar tranquila. «No es nada. Estoy bien». Me obligué a continuar, pero el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un timbre de llamada. El sonido penetrante opacó la música y los aplausos. Eché un vistazo a la pantalla. Ernesto parpadeaba, luego Luis, luego Mariela. Una tras otra. Llamadas continuas, insistentes, como si de repente todos se hubieran acordado de mí. Durante más de 10 minutos el celular no dejó de sonar. Cada llamada perdida se acumulaba. 21 en total. Me quedé inmóvil con la mano temblorosa, el cuchillo suspendido en el aire. Valentina, notando algo extraño, se inclinó hacia mí y susurró: «Conteste. A lo mejor es algo importante». Su voz era suave, pero en sus ojos había una preocupación que me desarmó. Quería contestar. Quería saber qué estaba pasando. Pero también tenía miedo. Miedo de que lo que escuchara destrozara el poco hilo de esperanza que aún me quedaba. Me volví hacia la multitud forzando otra sonrisa. «Denme un momento, por favor. Discúlpenme», dije con la voz temblorosa. Caminé hacia la esquina de la tienda, lejos del bullicio, y llevé el teléfono al oído.
La llamada de Ernesto entró, pero lo único que escuché fue ruido de fondo, música alta y su voz agitada. Lola. «Estás en la panadería. Ya vamos para allá». Y de pronto la llamada se cortó, dejándome allí paralizada en medio de todo. Quise preguntar por qué apenas ahora venían, pero solo me quedó el tono de línea muerta en la pantalla. Vi la larga lista de llamadas perdidas de Luis de Mariela, como si intentaran enmendar algo. Demasiado tarde. Regresé al festejo. Los clientes seguían aplaudiendo, animando para que cortara el pastel. Me quedé allí sintiendo que el suelo bajo mis pies se inclinaba con más preguntas que respuestas. Rosa, al ver mi desconcierto, reaccionó enseguida. Me quitó el cuchillo de la mano. «Déjenme cortar un pedacito para todos», dijo Rosa en voz alta alegre, como intentando desviar la atención de mí. Cortó una rebanada, la colocó en un plato y se la entregó a una joven que la pedía con la mano alzada. La gente aplaudió, celebró, pero yo ya no escuchaba nada. Apreté con fuerza el borde de la mesa intentando no temblar, mientras los aplausos de los clientes se apagaban poco a poco. Rosa me observaba, la preocupación reflejada en sus ojos. Yo quería continuar, quería fingir que todo seguía bien, que aún era la dueña radiante de la panadería en su día de apertura. Pero el corazón lo sentía comprimido y la cabeza me daba vueltas con el recuerdo del mensaje anónimo y las llamadas desesperadas de Ernesto, Luis y Mariela. ¿Qué era esa verdad? ¿Por qué me llamaban ahora cuando ya estaba aquí sola enfrentando el vacío de su ausencia? De pronto un murmullo recorrió la multitud. Alcé la vista y vi hacia Ernesto entrar apresurado, el rostro pálido, la frente cubierta de sudor. Detrás de él venían Luis y Mariela jadeando como si hubieran corrido un buen tramo. Algunos clientes voltearon sorprendidos. Las voces bajas se esparcieron entre los presentes. Rosa dejó el cuchillo sobre la mesa y dio un paso atrás, lanzándome una mirada que parecía decirme que me dejaba a mí manejar aquello. Yo me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Estaban ahí. ¿De verdad ahí? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué justo cuando había comenzado a aceptar que no vendrían? Ernesto se abalanzó hacia mí. Me tomó la mano con fuerza. La suya temblaba. Su voz salió quebrada. «Lola, perdóname. Acabo de recibir algo. Quiero explicarte». Lo miré directo a los ojos. Esos ojos que me habían acompañado durante más de 30 años, pero que ahora estaban llenos de pánico y arrepentimiento. Quise apartar mi mano, decirle cuánto me había lastimado, pero me quedé en silencio esperando. Luis dio un paso al frente, aún sin aliento, y me mostró su teléfono. En la pantalla una imagen me cortó la respiración, un montón de invitaciones arrugadas, tiradas en un bote de basura con el sello rosa, que yo misma había colocado aún pegado a algunos pedazos de papel. Eran las tarjetas que escribí a mano una por una con todo mi cariño y esperanza. Esto es, susurré con la voz quebrada. Mariela se acercó con los ojos enrojecidos y me enseñó un mensaje en su celular, una foto de la panadería con el letrero de Amanecer Dulce encendido, acompañada de un texto. La inauguración sigue en pie. Regina mintió. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Regina, mi nuera, en quien había confiado, la que se había llevado las invitaciones prometiendo entregarlas a todos. Miré a Poses, a Ernesto, a Luis y a Mariela buscando una explicación, pero por dentro ya lo entendía. Y esa verdad dolía más de lo que jamás imaginé. Que la voz la voz rota. Ernesto apretó mi mano con más fuerza. Regina me dijo que habías cancelado la inauguración, que preferías ir al cumpleaños de Princesa en casa de Teresa
y que después harías algo sencillo. Le creí, Lola, porque Luis y Mariela también lo dijeron. Me equivoqué. Ahora lo entiendo. Después de ver esto... Señaló la pantalla donde brillaba aún la foto de las invitaciones destrozadas. Sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Luis dio un paso al frente con la cabeza baja y la voz apenas audible. Yo también, mamá. Pensé que no querías que hiciéramos bulla, que no querías que estuviéramos aquí. Pero fue Regina quien nos engañó. Lo miré recordando al niño que un día abracé al que enseñé a amarrarse los zapatos. Ahora estaba ahí frente a mí con los ojos llenos de remordimiento. ¿Pero acaso el remordimiento podía borrar el dolor que me habían causado Mariela? Rompió a llorar. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Perdóname, mamá», sollozó. «Regina me dijo que tú no querías que yo viniera, que te daba miedo, que te molestara, que te hiciera pasar vergüenza en tu día importante». Yo le creí. «Por eso hace unos días te hablé con mala cara», dijo Mariela sollozando. La abracé. Sentí su cuerpo temblar en mis brazos, pero dentro de mí la tormenta no se calmaba. Quería consolarla, decirle que todo estaba bien, pero no pude. Sus palabras eran otra puñalada hiriendo más la herida, que ya sangraba. Regina, a quien había considerado como a una hija, en quien confié de todo corazón, no solo me engañó, logró que mi propia familia me diera la espalda. Los clientes comenzaron a murmurar. Miradas curiosas se clavaron sobre nosotros. Rosa, rápida como siempre, hizo señas para que se apartaran y guió a varios hacia el mostrador de pasteles, distrayendo la atención. Ella siempre sabía cómo protegerme incluso en momentos así. Ernesto se volvió hacia Rosa inclinando la cabeza. «Gracias, Rosa, por estar con Lola cuando nosotros no estábamos». Su voz sonó grave, cargada de gratitud. Miré alrededor y vi a Valentina detrás todavía con el celular en la mano, como si hubiera grabado todo el tiempo. La niña me sonrió una sonrisa suave pero llena de consuelo. Yo le respondí con un leve asentimiento, luchando por no derrumbarme. Me giré hacia Ernesto, Luis y Mariela, mis seres más queridos ahora, parados ahí con el rostro pálido y lleno de arrepentimiento. Pero yo no podía sonreír, ni fingir que nada había pasado. Respiré hondo y hablé con la voz temblorosa pero firme. Ahora ya vieron la verdad. El dolor más grande. No es que no vinieran hoy, es que prefirieron creerle a alguien más antes de preguntarle una sola vez a su madre. Al terminar, el ambiente en la tienda se volvió espeso. Los murmullos de los clientes, la música de fondo. Todo parecía apagarse, hasta quedar solo el silencio pesado entre nosotros. Ernesto bajó la cabeza. Luis apretó los puños con fuerza. Mariela se aferró a mi ropa como si temiera que yo desapareciera. De repente, desde la puerta apareció una figura conocida, Teresa. Mi hermana cruzó la calle apresurada, aún con el sombrero de papel rosa brillante en la mano, seguramente el que había preparado para su perrita princesa. Su cara estaba desencajada, el cabello desordenado, nada que ver con la alegría que siempre la caracterizaba. Lola gritó corriendo hacia mí y tomando mis manos como si temiera que me apartara. «No sabía que hoy era la inauguración de tu tienda». Regina no me dijo nada. Al contrario, me sugirió que organizara la fiesta de cumpleaños de princesa. Hoy, hace un rato, cuando todos se alborotaron por el mensaje, fue que me enteré. Su voz temblaba, los ojos llenos de angustia, como si temiera que yo la culpara. Retrocedí un paso aún tomada de sus manos, pero en mi cabeza seguía retumbando la música fuerte que había salido de su casa hacía apenas unos minutos. Ese sonido era el recordatorio de que toda mi familia había elegido estar allá, en lugar de aquí conmigo.
La miré intentando encontrar palabras, pero la garganta se me cerró. ¿De verdad no sabías? Pregunté en voz baja pero cortante, incapaz de ocultar el dolor. Teresa bajó la vista. Dejó caer los brazos. El sombrero de papel se desplomó en el suelo. Yo solo quería reunir a la familia para pasarla bien. Lola murmuró casi en un susurro. ¿Quién iba a pensar que esto terminaría así? Miró de reojo a Sene, a Ernesto buscando apoyo. No fue culpa tuya. Teresa intervino Ernesto enseguida con voz grave pero firme. Todo lo planeó Regina. Sus palabras fueron como un martillazo destruyendo la última pizca de duda en mí. Regina, mi nuera, a quien alguna vez traté como a una hija, no solo me había engañado a mí, sino que arrastró a toda mi familia en su plan. Los clientes en la tienda comenzaron a fiablar más fuerte. Algunos cerca de nosotros susurraron: «Esto sí que es un buen drama». Lo escuché, y cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. Rosa, con su eficacia de siempre enseguida, condujo a un grupo de clientes hacia el mostrador de panes, invitándolos en voz alta a probar las conchas recién horneadas. «Ánimo todos, prueben, el pan está calientito», dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que Rosa intentaba calmar el ambiente, protegerme de esas miradas curiosas que me atravesaban como cuchillas. La miré con gratitud, aunque también con tristeza. Ella había estado ahí desde la madrugada, mientras mi familia, las personas que más amaba, me había dejado sola. Mariela me tomó de la mano. Su vocecita era un ruego: «Mamá, perdónanos. Confiamos en la persona equivocada». Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La abracé sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. «No tienes que pedir perdón», le dije, pero la voz se me quebró. Quería consolarla, decirle que no la culpaba, pero la verdad era que me dolía demasiado. Me giré hacia Teresa, intentando hablar con calma. Ahora lo único que necesito es que realmente confíen en mí, que crean que hice todo lo posible, que esta panadería no es solo un negocio, sino el sueño de toda mi vida. Luis, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó, puso su mano en mi hombro y asintió sin decir nada. Ese gesto fue como una promesa muda. Nos abrazamos ahí mismo, frente al listón de inauguración. Ernesto me estrechó en sus brazos. Mariela nos rodeó y Luis se colocó a un lado apretándonos fuerte. Los últimos cohetes de papel tronaron dentro del local mezclándose con los aplausos y vítores de los clientes. Ellos nos miraban sonriendo como si fueran testigos de una reunión familiar llena de calor. Sentí el amor de mi familia, pero el dolor seguía ahí como una cicatriz abierta. Le sonreí a Valentina, que estaba detrás con el teléfono en la mano, sus ojos brillando al vernos unidos. Sin embargo, mi sonrisa no pudo ocultar las preguntas que me carcomían por dentro. ¿Quién había enviado ese mensaje anónimo? ¿Quién había mandado la foto de las invitaciones destrozadas? ¿Y por qué Regina me había hecho esto? Unos días después de la inauguración, la panadería todavía olía a harina y fresas, pero mi corazón seguía pesado. Estaba detrás del mostrador limpiando una por una las charolas, tratando de concentrarme en el trabajo, para callar las preguntas que giraban en mi cabeza. Esa tarde los clientes se fueron marchando. La luz dorada entraba por la ventana bañando el local con una calma suave. Decidí cerrar temprano. Preparé una caja de pan recién horneado aún tibio para llevárselo a Rosa. Ella había esquesado conmigo todo el día de la apertura sin quejarse, sin una sola mirada inquisitiva. Querían agradecerle no solo por lo que hizo entonces, sino porque había sido la única que me hizo sentir que no estaba sola. Caminé por la calle angosta que conducía a la casa de Rosa,
a unas cuadras de la panadería. La brisa de la tarde era fresca, pero mi pecho seguía cargado como con una piedra encima. Toqué la puerta. Rosa, soy yo, Lola. Nadie contestó. Probé girar la perilla y me sorprendió que no estuviera cerrada. Rosa volví a llamar entrando a su pequeña sala. Olía a café recién hecho. Una taza aún llena reposaba sobre la mesa. Pero lo que me detuvo en seco fue un montón de papeles arrugados sobre el sofá. Me acerqué la mano temblando, y al tocar uno me di cuenta de que algunos tenían restos de cera rosa, la misma con la que había sellado cuidadosamente las invitaciones de la inauguración. Era mi letra, esos trazos negros que dibujé con tanto cuidado, ahora arrugados, tirados como basura. Sentí que el corazón se me apretaba como si alguien lo estrujara con fuerza. Aún estaba paralizada cuando Rosa salió del baño con el cabello mojado y la camisa blanca arremangada. Me miró, luego miró los papeles en el sofá, y en sus ojos apareció un sobresalto fugaz. «Lola», empezó, pero enseguida suspiró y se sentó en la silla frente a mí. También pensé en ocultarlo para siempre, pero de todas formas ya lo viste. «Mereces saber la verdad». Su voz era grave sin el tono alegre de siempre. Me senté aún sosteniendo la caja de pan dulce entre las manos, esperando, aunque por dentro ya sentía miedo. ¿Qué otra verdad podía haber? ¿Acaso no había visto suficiente? Rosa respiró hondo y comenzó a contar. Unas semanas antes de la inauguración, fui al mercado y me encontré a Regina junto al bote de basura en la esquina. La vi tirarlas ahí con movimientos rápidos como si temiera que alguien la descubriera. Continuó Rosa. Me dio curiosidad, me acerqué y vi las invitaciones con el sello de cera rosa. Reconocí tu letra al instante, Lola. No eran tarjetas compradas, eran las que hiciste con tus propias manos. Las recogí no por meterme en lo tuyo, sino porque sabía lo importantes que eran para ti. Sentí que me faltaba el aire. Esas invitaciones que había escrito con todo mi corazón, con la esperanza de reunir a mi familia. Regina las había tirado a la basura sin pensarlo 2 veces. Quise preguntar por qué, pero la garganta se me cerró. Solo pude mirar a Rosa esperando a que siguiera. Ella se detuvo un momento con la mirada perdida y luego continuó. Días después me encontré con Valentina en el callejón cerca de tu casa. La niña estaba ahí dudando como si no se atrevieran a entrar. Le pregunté. Y entonces me confesó. Había escuchado a su mamá Regina hablando por teléfono con cada uno de los tuyos. A Ernesto le dijo que cancelaste la inauguración porque ibas al cumpleaños de Princesa y que luego harías algo pequeño. A Luis le aseguró que no quería ruido, que no hacía falta que fuera toda la familia. Y a Mariela le dijo que te daba miedo que te molestara, que te arruinara tu día especial. Valentina lo oyó todo, pero no se atrevió a decírtelo porque temía que su mamá se enojara. Me quedé inmóvil apretando la caja de pan dulce hasta que los dedos se me pusieron blancos. Regina había mentido palabra por palabra, calculándolo todo para dejarme fuera de mi propia familia. Pero lo que más dolía era que ellos le creyeron. Que nadie me preguntó. Que nadie dudó. Rosa prosiguió con voz firme pero serena. Valentina y yo decidimos callar. No decirte nada antes porque temía que te destrozara el corazón. Esperamos al día de la inauguración. Y entonces, usando otro número de teléfono, envié fotos de las invitaciones arrugadas a Ernesto, Luis y Mariela, con un mensaje que decía que la celebración seguía en pie. También te mandé a ti un texto anónimo, aquel que decía: «Yo sé la verdad que tu familia esconde». No quería que pensaras que estabas completamente sola ese día. Me quedé boquiabierta mirando a Rosa, esa mujer que en silencio había estado detrás de mí, acercándome de nuevo a mi familia. «¿Por qué hiciste eso?», Rosa, pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué me ayudaste tanto?
Rosa sonrió una sonrisa triste pero cálida. Porque eres mi amiga Lola. Te vi sudar y llorar por esa panadería. No podía permitir que estuvieras sola en el día más importante de tu vida. Sus palabras fueron como una brisa suave, que calmó un poco la herida en mi pecho, pero también me hicieron querer llorar. Me levanté, caminé hacia ella, y la abracé con fuerza con las lágrimas rodando por mis mejillas. Gracias. De verdad, gracias. Susurré con la voz entrecortada. Gracias a ti y a Valentina. Ese día no estuve completamente sola. Rosa me dio unas palmaditas en la espalda sin decir nada, pero en su abrazo entendí que me comprendía que siempre estaría ahí. Me quedé sentada mirando el montón de invitaciones arrugadas sobre el sofá con el corazón aún dolido pero un poco más ligero. Rosa y Valentina, dos personas que jamás imaginé, habían estado protegiéndome en silencio, mientras que mi familia, a quienes más amo sin querer, me había lastimado. Tomé una caja de pasteles, la puse frente a Rosa y le dije en voz baja: «Pruebe. La hice especialmente para usted». Rosa sonrió, abrió la caja y en ese instante sentí que un poco de luz regresaba a mi corazón, aunque fuera solo un destello, en medio de la oscuridad de los últimos días. A la mañana siguiente, me levanté con una sensación pesada pero firme. No podía permitir que las preguntas sobre Regina siguieran persiguiéndome. Necesitaba enfrentarla. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué me había herido. ¿Por qué había herido a toda mi familia? Le envié un mensaje citándola en un café pequeño cerca del mercado. Era de esos lugares con mesas de madera gastadas y el aroma intenso del café, recién tostado, impregnando el aire. A las 10. «Mamá te espera», escribí con un tono breve, sin emociones. No sabía exactamente qué esperaba de ese encuentro. ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿O simplemente la oportunidad de liberar todo lo que me estaba consumiendo por dentro? Lo único claro era que debía hacerlo. No solo por mí, sino por toda mi familia. Llegué antes de la hora y me senté en una mesa apartada en la esquina. Tenía la mano cerrada con fuerza alrededor de la invitación arrugada que Rosa había recuperado del basurero. El sello de cera rosa seguían ahí, como recordatorio de los días en que todo lo preparé con tanto esmero, y de las ilusiones que terminaron hechas pedazos. Regina llegó puntual. Vestía una blusa azul claro, el cabello recogido en un chongo, apretado y el rostro frío sin expresión. Se sentó frente a mí, dio un sorbo a su café y desvió la mirada hacia la ventana evitando mis ojos. El ambiente entre nosotras era tenso como una cuerda a punto de reventar. Guardé silencio. La observé. Esperé. Ella no dijo nada, solo volvió a beber de su taza mientras sus dedos jugaban nerviosos con el borde. Saqué la invitación del bolso y la coloqué sobre la mesa, justo frente a ella. Con voz tranquila pero firme pregunté: «¿Tienes algo que explicar?» Regina dio un respingo. Sus ojos se abrieron de par en par. La taza casi se le resbala de las manos. Miró la invitación y luego me miró a mí tartamudeando: Yo no sabía». Su voz temblaba, pero en su mirada había un destello de pánico, como si comprendiera que ya no tenía salida. No respondí. Solo saqué mi celular y le mostré el mensaje anónimo que Rosa había enviado a Ernesto Luis y Mariela con la frase clara: «La inauguración sigue en pie». Regina mintió. Luego deslicé la pantalla y abrí el video que Valentina había grabado el día de la inauguración. Ahí estaban las imágenes de mi familia reuniéndose cada uno, confesando que había sido engañado por ella. Ernesto con la cabeza baja. Mariela llorando entre mis brazos.
Luis murmurando una disculpa. Todo estaba ahí innegable frente a ella. Regina se quedó inmóvil, apoyó la frente sobre la mesa y de pronto rompió en llanto. Sus sollozos llenaron el silencio del café, haciendo que algunos clientes nos miraran de reojo. «Mamá, usted ya lo sabe», dijo entrecortada con la voz ahogada. «Yo vengo de una familia pobre del campo. Toda mi juventud sentí que me menospreciaban, y al casarme con Luis, él es hijo de una mujer fuerte capaz como usted. Cada vez que intentaban hacer algo, siempre me comparaban con usted. Siempre decían que usted lo hacía mejor que usted. Era más capaz». Me quedé callada escuchando cada palabra, como si me arrastrara a un rincón oscuro de su alma. Nunca había imaginado que yo fuera la razón por la cual Regina se sentía menos. Se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó con la voz aún temblorosa. «Cada vez que usted opinaba sobre la familia, sobre cómo criar a Valentina, yo lo sentía como una humillación. Como si no fuera suficiente. Como si nunca fuera suficiente a sus ojos. Yo la veía como un símbolo de control. Siempre por encima de mí, siempre siendo la mujer admirada por todos. Sentí que el corazón me dolía. Yo solo había querido ayudar a compartir la experiencia de una madre, pero ahora entendía que mis palabras inocentes habían sido cuchillos para su orgullo. Con el tiempo, empecé a compararme con usted», prosiguió mirando fijamente la mesa. «Me daba miedo que ya no me necesitaran, que todos solo la buscaran a usted. Y cuando supe que iba a inaugurar la panadería, yo tuve envidia. Temí que todo el pueblo la alabara, que me olvidaran, que solo la vieran a usted como la mujer más admirable». Me quedé inmóvil intentando digerir cada palabra. Regina había decidido organizar la fiesta de cumpleaños para la perrita, consentida de doña Teresa, justo el mismo día de mi inauguración, con tal de atraer la atención de toda la familia. Yo solo quería que ellos estuvieran allí conmigo, para sentirme importante, dijo con la voz casi suplicante. No pensé que llegaría tan lejos. Solo quería que me necesitaran más. Sus palabras fueron como un golpe seco. Me herían y me llenaban de rabia al mismo tiempo. Comprendía su inseguridad, pero eso no podía justificar que tirara mis invitaciones a la basura, que engañara a toda la familia y me dejara sola en el día más importante de mi vida. Respiré hondo, la miré directo a los ojos y con voz tranquila pero firme le respondí: «Los celos no pueden ser una excusa para arruinar el día más importante de tu madre, Regina. No solo me engañaste a mí, también heriste a toda la familia. A Ernesto, a Luis, a Mariela, incluso a Valentina. ¿Has pensado cómo se sentirán ellos cuando sepan la verdad?» Regina temblaba. Me tomó de la mano con lágrimas resbalándole por las mejillas. «Perdóname, mamá. Yo no pude controlarme. Solo quería que se alejaran un poco de ti. Nada más. Para sentirme necesaria. No quise nada peor que eso. Créeme, mamá». Miré su mano temblando sobre la mía y sentí una mezcla de dolor y decepción que me desgarraba por dentro. Quería creerle, pero esa confianza se había roto en 1000 pedazos el mismo día de la inauguración. Retiré suavemente mi mano y hablé con claridad. «Si quieres recuperar la confianza de todos en esta familia, tienes que disculparte en público. No solo conmigo, con todos. Debes ir a terapia a aprender a enfrentar tus inseguridades. Y desde hoy debes respetar los límites entre tú y yo. Yo no soy tu enemiga, Regina». Ella sintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero no dijo nada más. Me levanté, saqué un pequeño papel y lo dejé sobre la mesa. Era la dirección de un consultorio psicológico, cerca de la iglesia que ya había buscado antes. «¿Sabes lo que tienes que hacer?»,
dije, y me di la vuelta para salir del café. La campanita de la puerta sonó detrás de mí, cerrando un capítulo doloroso. Caminé por la calle de regreso a Amanecer Dulce con el corazón aún pesado. Comprendía a Regina, entendía sus heridas internas, pero no podía perdonarla tan fácilmente. Me había lastimado, había confundido a toda la familia por sus propias inseguridades. Sin embargo, en medio de ese dolor, vi un rayo de esperanza. Si Regina realmente cambiaba, si aprendía a enfrentar sus miedos, quizá nuestra familia volvería a encontrar la paz. Alcé la vista al cielo. El sol seguía brillando y me prometí seguir adelante. No solo por la panadería, sino por mí, por las personas que amo y por los límites que debía construir para proteger mi corazón. Meses después de la inauguración, la panadería Amanecer Dulce se había vuelto parte del día a día del pueblo. Cada tarde el aroma a pan recién horneado y a mermeladas caseras llenaba el aire, atrayendo desde adolescentes que venían a tomarse fotos para sus redes, hasta abuelas que compraban pan para sus nietos. Yo estaba detrás del mostrador limpiando las charolas, sintiendo cómo poco a poco la tranquilidad regresaba a mi vida. Aunque la herida de aquel día seguía ahí, había aprendido a vivir con ella como con una cicatriz vieja. No desaparece, pero ya no duele igual que antes. Esa tarde, mientras la luz del sol entraba por el ventanal, una silueta conocida apareció en la puerta y me dejó inmóvil. Regina estaba allí con una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en una coleta baja y los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Me miró. Recorrió la panadería con la mirada y con voz suave dijo: «Mamá, quiero comprar una caja de pan». Asentí sin responder. Fui detrás del mostrador y tomé una caja con las conchas, que siempre habían sido sus favoritas. Mientras las acomodaba, Regina se acercó, la voz entrecortada. «Mamá, lo siento. Estoy yendo a terapia como me dijiste. Sé que estuve mal. Te pido una oportunidad para empezar de nuevo». Sus palabras fueron como un viento frío removiendo los recuerdos amargos de aquel día de la inauguración. Me detuve, la miré. Sus ojos brillaban llenos de lágrimas, ya sin la frialdad que tuvo en el café aquella vez. Pero dentro de mí aún estaba esa distancia, esa muralla que levanté para protegerme. Algunos clientes guardaron silencio. Sus miradas curiosas se posaron sobre nosotras. Salí de detrás del mostrador, puse la caja de pasteles sobre la mesa frente a Regina y con voz pausada pero firme le dije: «Te perdono, Regina, pero la confianza hay que reconstruirla desde cero. Nada podrá ser como antes, al menos no de inmediato. Tienes que entenderlo bien». La miré directo a los ojos, no para reprocharle, sino para que supiera que perdonar no era lo mismo que olvidar. Regina apretó los labios, asintió. Hizo una leve inclinación de cabeza y tomó la caja de pasteles antes de irse. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cargara con todo lo que había hecho. La observé alejarse con una mezcla de alivio y tristeza. Quería creer que cambiaría, pero sabía que el camino no sería fácil ni para ella ni para mí. De pronto, desde detrás del mostrador, Valentina salió corriendo y me abrazó fuerte, su vocecita clara y alegre. «Abuelita, eres la mejor. Mi mamá ya no me regaña cuando hablo de ti. Ya no es como antes». No pude evitar reírme, la abracé con fuerza, sintiendo en su calor un rayo de sol colándose en mi pecho. «Gracias, mi niña querida», susurré mientras acariciaba su cabello. En ese instante sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez con el tiempo nuestra familia empezaría a sanar. Días después, la hermana Clara pasó por la tienda con esa sonrisa luminosa tan suya. «Lola, quiero apartar pasteles para la reunión familiar de la próxima semana», dijo con su voz firme, y enseguida soltó una carcajada.
Esta vez nadie se va a atrever a dejarte fuera, y si alguien lo hace, lo saco a patadas. Reí con ganas por primera vez en mucho tiempo, sintiendo alivio al escucharla. Clara, con su alegría sin filtros, siempre sabía cómo quitarme un peso de encima. Le preparé una pequeña caja de pasteles de regalo y le dije en voz baja: «Gracias por seguir siendo tú». Ella me guiñó un ojo, me dio un abrazo fuerte y se fue. Justo entonces Ernesto entró cargando una bolsa de verduras del mercado. Me miró, sonrió y tomó mi mano. Con voz baja pero firme dijo: «Siempre estaré contigo, Lola. No dejaré que nadie vuelva a dividir a nuestra familia». Sus palabras eran una promesa sencilla, sin adornos, pero sincera. Lo miré a los ojos. Vi que aún quedaba algo de culpa, pero también vi el cariño genuino que me tenía, aunque se hubiera perdido entre los días difíciles. Le apreté suavemente la mano y asentí sin decir palabra, pero sintiendo en lo más hondo que poco a poco estaba abriendo mi corazón otra vez. Miré alrededor de la tienda a los clientes esperando en fila, el aroma chapán dulce, llenando el aire. Valentina ayudándome a colocar una nueva bandeja. La hermana Clara me saludó con la mano desde la puerta antes de marcharse. Nunca me había sentido tan plena. No por ver la tienda llena, sino porque, aunque dispersa y herida, mi familia parecía estar encontrando el camino de regreso. Pensé en Regina, en sus palabras, en el largo trayecto que tendría que recorrer para recuperar la confianza. Recordé a Ernesto, a Mauricio, a Jimena, quienes sin proponérselo me habían lastimado, pero habían vuelto. Habían pedido perdón y estaban intentando reparar lo roto. También pensé en Rosa y en Valentina, quienes permanecieron a mi lado en silencio, sin más motivo que la amistad sincera y el cariño verdadero. Entonces comprendí que una familia puede extraviarse, pero el amor genuino siempre encuentra la manera de volver. Perdonar no es olvidar. Es elegir seguir adelante con límites firmes para proteger la paz propia. Me quedé detrás del mostrador viendo a los clientes reír, escuchando la voz alegre de Valentina, contando historias, sintiendo la mano de Ernesto, aún entrelazada con la mía. Sabía que la cicatriz en mi corazón seguiría ahí, pero también que era lo bastante fuerte para seguir reconstruir lo perdido y volver a amar, aunque con un corazón más prudente. La historia que compartimos es ficticia, aunque inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para resguardar la identidad de quienes formaron parte de ella. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me invade la curiosidad. Si fueras tú quien estuviera en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener una paz frágil? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo? A recuperar tu voz. Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela capaz de iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta aquí.